la forma para crear el hilo y creamos el programa de la liebre y la tortuga, ¿no? Eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿Sí se ve la presentación? Ok. Bueno, entonces, de lo que pudimos ver en el programa que se hizo, nos encontramos con varias características acerca de los hilos. Primero, para poder arrancar los hilos, siempre se llama el método start y únicamente tiene que seguirse dos condiciones. Uno, que el método start se ejecuta solamente una vez y este tiene que ser iniciado dentro de la clase principal, dentro del main. Puede darse el caso que a lo mejor el constructor del hilo puede arrancar el start, pero lo más recomendable es que siempre arranque todos mis hilos en mi clase principal directamente. Entonces, ¿qué es lo que hace este método start para arrancar los hilos? Es registrar a cada hilo dentro del planificador de tareas del sistema y el planificador lo que va a hacer es llamar al método run y empezar a ejecutar las instrucciones del método principal del hilo. El ejecutar este método no significa que de manera inmediata se va a comenzar a ejecutar toda su programación, porque va a depender del planificador de tareas que nos da, en este caso, el sistema operativo o la máquina virtual de Java más propiamente, y del número de procesadores. Por eso veíamos que, por ejemplo, a veces si yo le daba start, a veces la tortuga iniciaba, a veces la liebre iniciaba primero. O sea, no siempre era el mismo inicio, es totalmente al azar, porque el planificador de tareas lo que va a hacer es que internamente cuando más de un hilo trata de obtener el recurso, que en este caso sería el procesador, tratan de obtenerlo, lo que hace el planificador es tira un algoritmo random para elegir uno de los hilos que trata de tomar el recurso. Entonces, al azar elige uno, le proporciona el recurso y al azar genera, igual con un algoritmo aleatorio, una cantidad de tiempo o de ejecuciones para que el hilo pueda trabajar. Mientras un hilo está en ejecución, todos los hilos que quieran tomar el recurso se quedan en espera. Una vez que el planificador libera el recurso, el hilo que lo estaba usando vuelve a tratar de tomarlo, pero entonces lo que va a hacer es volver a competir para tomar el hilo, para que el hilo tome el recurso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una buena planificación de la ejecución, porque si no, se pudiera dar el caso que a lo mejor el mismo hilo que acaba de salir es el mismo hilo que puede entrar. Entonces, se puede dar un momento en que a lo mejor si tengo 10 hilos, de esos 10 hilos va a haber uno que a lo mejor 3, 4 hilos ya acabaron su proceso y uno jamás le tocó. Nunca le permitieron entrar a tomar el recurso. Entonces, ese es uno de los problemas de la concurrencia. ¿Cómo hacemos para que los hilos tengan la posibilidad de obtener por lo menos el recurso al menos una vez? Ese es uno de los problemas de la concurrencia y lo vamos a tratar de solucionar por medio de la sincronización. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Los hilos, como tal, cuando tratan de tomar recurso, ya una vez que lo toman, se considera que están corriendo, o sea, ya pasa el estado de running, y puede darse el caso de la pausa. Existen muchos motivos por los que un hilo puede detenerse temporalmente durante la ejecución. A diferencia de cuando a un hilo le quita el recurso el planificador de tareas, la pausa es un método que se genera dentro del código para que el hilo voluntariamente se detenga. Cuando un hilo se detiene, ya sea porque se manda sleep o se manda wait, o se manda por interrupción de entrada o salida, en ese momento el hilo no va a tratar de volver a entrar. O sea, el recurso se libera y el hilo queda como congelado. Pero mientras los demás hilos que están solicitando el recurso sí pueden tomarlo. Entonces, las dos formas en las que vamos a tratar de tener este control para la pausa de los hilos va a ser mediante el método sleep, que recibe un long con un número de milisegundos de la pausa. Una vez que se consumen esos milisegundos, el hilo pasa otra vez a ready, es decir, a listo, y va a tratar de pelear por el recurso. O sea, esta pelea por el recurso es siempre el principal problema en la concurrencia.
Tenemos el otro método que es el método wait, y lo que espera en este caso, a diferencia del sleep, es recibir una señal o una notificación, notify. Notify es una función que sirve para que a un hilo en particular yo le avise que puede continuar o puede pasar de su estado de dormido a ready. El wait también admite un long en milisegundos, pero el problema viene porque el wait, aunque se le pongan los milisegundos, no despierta hasta que tenga el notify. Entonces, por cuestiones de control, siempre es mejor. Si voy a trabajar una espera por tiempo, o quiero que los hilos se detengan X cantidad de tiempo, lo voy a hacer siempre por sleep. Si yo quiero controlar, en este caso, que el hilo reinicie su ejecución, utilizo wait, pero yo le tengo que avisar a los hilos. Ventajas del sleep: una vez que se consume el tiempo, automáticamente inicia otra vez su ejecución. Ventaja del wait: no dependo del tiempo. Si yo quiero que el hilo se quede detenido 3 días, ahí se va a quedar detenido, no hay problema, porque el sleep sí tiene una cantidad máxima, que es 2 a la, me parece que es 2 a la 12 de milisegundos que se le pueden poner antes de que se desborde la variable. Entonces no se le puede poner tanto tiempo. Desventajas: pues el método de sleep, en este caso, una vez que se concluye el tiempo, no puedo controlar que se despierte, entonces o se cumple el tiempo y necesitaba más tiempo, o se cumple el tiempo antes del tiempo, o sea, es algo que ya está predefinido. Desventajas del wait: que siempre tengo que trabajar con el notify. Si por alguna razón se me olvida generar alguna condición que arroje el notify, pues mi hilo se va a quedar ahí durmiendo para siempre. Entonces ahí podría tener un problema que se le llama problema de interbloqueo. ¿Qué otra razón podría hacer que se pausen los hilos? Pues en este caso, por ejemplo, si mi hilo tiene programado dentro de su boot run alguna acción de entrada o salida de datos, como puede ser lectura del teclado, lectura del mouse, impresión de información, una consulta. Entonces, a diferencia de los otros dos, del wait y del sleep, para que el hilo continúe su ejecución va a depender de que la acción de entrada o salida que está ejecutando concluya. Por ejemplo, si yo dentro de uno de los hilos tengo un hilo corriendo que se encarga de estar leyendo del teclado, una vez que llega esa parte de la ejecución, el hilo queda bloqueado hasta que yo le dé el enter, que es el que me va a permitir darle a entender que ya concluí la lectura del teclado. O por ejemplo, si yo voy a hacer un cálculo o una consulta, hasta que yo tenga los datos de consulta, se puede continuar su ejecución. Hay una cuarta forma de poder pausar los hilos, pero es menos recomendable. Hay un método que es un método que se llama yield. Este método lo que hace literalmente es patear, sacar al hilo del manejador de tareas. Entonces, literalmente es como si nosotros en el administrador de Windows le diéramos cerrar. Entonces, lo que hace es que ese hilo en particular lo saca y con una misma instrucción de yield lo puedo volver a meter. ¿Cuál va a ser el problema? Que si los hilos están sincronizados, voy a romper la sincronía. Entonces, el método yield es muy raro que se llegue a usar. Siempre los de control vamos a tener sleep o wait. Nada más para que sepan que existe el método yield. Bueno, existen distintos motivos para que un hilo pueda reanudar su ejecución. Puede ser que se consuman los milisegundos si se está llamando al método sleep, o porque el método recibió un notify a la llamada, o porque se termina la acción de entrada o salida. Entonces, siempre los hilos tienen que reanudar su ejecución en algún punto. Ojo, todas las aplicaciones que manejan hilos en algún momento tienen que estos hilos concluir su ejecución. No puedo tener un hilo infinito. Los hilos no son, pueden ser recursivos, sí, pero no pueden tener una ejecución void run infinita. Todos en algún momento tienen que terminar. Ya después, si lo vuelvo a inicializar, pues ya será otro hilo diferente, pero ya tengo que darle ese ciclo de vida de que nazca, haga su ejecución, todo lo que tenga que hacer y al final pueda concluir. ¿Okay? No puede hacer hilos infinitos.
¿Cuándo terminan los hilos? Por defecto, cuando ya hizo todas las acciones definidas en el run. En las primeras versiones de los JDK existía el método stop, pero ya después se quitó porque dependía del start para poder volver a iniciar. Y el problema es que si yo doy otra vez el método start, estoy creando un hilo nuevo, no estoy continuando el que ya estaba. Entonces, la manera correcta de terminar un hilo es conseguir que finalice la ejecución de todo su boy run mediante la implementación de algún tipo de bucle dominado por una condición controlable. En el ejemplo de la tortuga y la liebre, pues nuestro bucle de condición controlable, pues es el while, ¿no? Que el while garantiza que después de 5 ejecuciones, bueno, 5 impresiones, se salga, haga una última impresión para avisar que ya acabó la tortuga o la liebre y ya, ahí termina. La otra forma de terminar un hilo, pues es con el system.exit, que lo que hace, pues es terminar la máquina virtual. Pero, pues, ¿cuál es la desventaja? Que se, pues, mata todos los hilos y cierra el programa, ¿no? Entonces, ese, pues, sí los termina, pero no es la manera adecuada de terminarlos. Entonces, para que sepan cómo se tienen que terminar, en este caso, los hilos. Ahora, veíamos que probablemente pudiéramos tener ciertos hilos que tengan más importancia que otros por las acciones que realiza. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que nos va a permitir controlar esa, vamos a decir que importancia entre los hilos, pues van a ser las prioridades. Las prioridades son políticas o algoritmos que permiten a los hilos, o más bien al administrador de tareas, al manejador de tareas, perdón, poderle decir que ciertos hilos tienen más importancia. Entonces, 2 hilos o más, vamos a suponer que 3 hilos que tengan la misma prioridad tratan de entrar a ocupar el recurso, es decir, el procesador. Si tienen la misma prioridad los 3, va a utilizar su algoritmo aleatorio para que a cualquiera de los 3 le pueda asignar el uso del recurso. Si de esos 3, uno tiene más prioridad que los otros 2, siempre le va a dar más prioridad a ese. Una vez que ese hilo que es más prioritario termine su ejecución, los otros 2 ya pueden empezarse a pelear con el algoritmo a ver a quién le toca. Entonces, la manera como yo a los hilos les puedo establecer esta prioridad es con el método setPriority y pasándole en este caso 2 valores. Le puedo pasar o un número entero del 0 al 99 o le puedo pasar el thread.maxPriority y el thread.minPriority. ¿Cuál es la diferencia entre pasarle un int o pasarle estas propiedades? En que internamente cuando yo le defino todos los hilos, por defecto cuando los creo, si no le defino prioridad, tienen prioridad 1, o sea, tienen un valor de 1. Ahora, dentro de esto del rango de las prioridades, la prioridad máxima o max priority es 0. Y la min priority o prioridad mínima es 99. Entonces, puedo ponerle set priority 0 o set priority max, thread.maxPriority, cualquiera de las dos. Entonces, si yo tengo hilos con prioridad, por ejemplo, 0 o máxima, solamente van a competir o les va a dar ventaja a esos hilos que tengan max priority. Una vez que todos los de max priority concluyeron, puedo pasar a los de siguiente prioridad. Es decir, empieza a ser como pequeños grupos dentro de las prioridades. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso tengo mi clase myThread, que se extiende de la clase del hilo. Y lo que hace su boyrun es que imprime en pantalla su nombre con un método getName. Entonces creo mi clase principal test y en este caso dentro de mi main voy a crear el hilo 1 que se va a llamar T1 y utilizando el método setName le doy el nombre thread1 y con el setPriority le doy prioridad mínima o como si le pusiera prioridad 99. Después creo el hilo 2, myThread2, le voy a dar el nombre thread2 y le pongo la prioridad máxima. Inicio ambos, en T1 y T2. ¿Y cuál va a ser la salida? Pues que primero me va a poner toda la ejecución del hilo 2 y cuando concluya todos los del hilo 1. ¿Por qué? Por la prioridad. En este caso, como T2 tiene prioridad máxima, como no tiene ningún otro hilo de esa misma prioridad, entonces siempre le va a dar la preferencia a él. Si tuviera un tercer hilo T2 de max priority, entonces sí habría competencia entre thread 2 y thread 3, por ejemplo. Si tuviera el thread 3 fuera de prioridad mínima, igual que T1, primero se ejecutaría todo lo de T2
y después competirían T1 y T3 por el recurso. O sea, lo que hace la prioridad es como que los hilos les voy a dar como un escalón. Entonces, todos los hilos que pertenezcan a ese escalón o nivel de prioridad, hasta que terminen, pueden tratar de competir por el recurso los que le siguen en el escalón más abajo. Siempre la prioridad máxima es 0, la prioridad mínima es 99. Es de, el máximo es menor y el mínimo es mayor. ¿Dudas hasta aquí? Con esta parte de los hilos, las prioridades, los comportamientos que hemos estado teniendo con los hilos. Ya más o menos se va entendiendo cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo poner dentro de ¿Qué es lo que yo puedo poner dentro de mi build room? Pues puedo poner muchos procesos. Puedo poner validaciones, consultas, lecturas de teclado, lectura de mouse, o sea, todo lo que yo quiera y lo arranco todo junto. Y eso es lo que va a ser la construcción de mi aplicación. Ahora, puede darse el caso de que a lo mejor yo creo muchos hilos. Entonces, el problema viene que como son muchos, pues tengo que generarle pues su comportamiento a cada uno. Entonces, para hacerlo un poco más fácil, puedo crear un grupo de hilos. Los grupos de hilos están definidos en la clase .java.lang.threadgroup que implementa los grupos. El grupo lo que hace es que cuando yo creo el hilo, lo asigno a un grupo y lo puedo como etiquetar. Ahora, una vez que un hilo ya se le ha etiquetado en un grupo, ya no lo puedo cambiar. Entonces, el etiquetado o la definición de un hilo dentro del grupo solo se puede hacer una vez. Aunque nosotros no lo veamos, por defecto, todos los hilos, cuando yo los creo, pertenecen al grupo principal thread que se llama main. Entonces, aunque yo no lo sepa, existen. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer o cómo hago un grupo de hilos? En este caso, para crear un grupo distinto al que es por defecto, tengo que añadir como parámetro el constructor de mi instancia. En este caso, crearía mediante un objeto thread group, que se va a llamar TG, un nuevo grupo de hilos y le asigno un nombre que es su identificador para saber dentro de mis hilos cómo se llama el hilo dentro del grupo en el que está. Y cuando yo creo el hilo, en este caso, le paso por parámetro dentro del constructor del thread, le paso el nombre de mi thread group. Así es como lo asigno. Ahora, si yo quiero saber cuál es el thread group de un hilo en particular, pues nada más uso la función get thread group. Entonces, así es como se asignan los hilos dentro de un grupo de hilos. Cuando creo el hilo, nada más le paso por parámetro el número del thread group. Entonces, ¿cuál es la ventaja o la razón de hacer estos grupos de hilos? En que, en este caso, por ejemplo, si yo le quiero cambiar el estado al grupo completo, se lo cambia a todos los hilos que son miembros. Le puedo ponerle la prioridad a todos, acceder a la colección de hilos de uno por uno o saber si un hilo pertenece a un grupo o no. Puedo, por ejemplo, arrancarlos todos. En lugar de que arranque mis 20 hilos, puedo crear dos grupos, uno de 5, uno de 5 y uno de 15. Entonces, nada más lo que voy a hacer va a ser arrancar el thread group del de 5 y el thread group del de 15, nada más directamente como thread group. Entonces, la ventaja de la agrupación o de los grupos de los hilos es que yo puedo con una sola llamada modificarlos todos de un jalón para que no tenga que estar haciéndolo de uno por uno. Hay ciertas instrucciones que necesitan ser las puedo hacer más rápido por grupos de hilos, hay instrucciones que de manera individual las tengo que hacer. Que un hilo pertenezca a un grupo no le modifica su individualidad, o sea, independientemente que los hilos estén en grupo, de manera independiente puedo pararlos, puedo arrancarlos, puedo detenerlos, dormirlos, o sea, no le afecta en su lógica de ejecución que estén dentro de un grupo. Eso es nada más como algo más de control administrativo. Cuando yo quiero, para evitar ponerle hilo 1.start, hilo 2.start, hilo 3.start. Agarras, metes los 15 en el thread group y le pones mis hilos.start y ya, los 15 de un jalón se arrancan. ¿Qué pasó? Una pregunta, profe. Entonces solamente es como para ahorrar tiempo los grupos de los hilos. Sí. Para no acceder uno por uno, simplemente se cambia un grupo, pero ya dependiendo de lo que se necesite.
Ajá. O sea, que pertenezcan a un grupo no les modifica su lógica individual. O sea, yo los puedo parar e iniciar dormir de manera individual o en grupo. Ahí depende de la ejecución en mi programa. Pero sí es para ahorrarme también tiempo. Entonces, si lo necesitan, pues tienen en ese caso el group thread. Ahora, una parte también importante es la sincronización de los hilos. Hasta ahorita, y como en el caso de la tortuga y la liebre, hemos visto threads totalmente independientes. En este caso, podemos tener, en el caso que a lo mejor dos hilos traten de ejecutar el mismo método o acceder al mismo dato, es decir, tengan datos compartidos. Por ejemplo, yo puedo tener un cliente 1, un cliente 2 accediendo a un banco y ambos quieren acceder a una cuenta bancaria. ¿Cómo funcionaría esto? Supongamos que yo tengo mi cuenta bancaria y tengo domiciliados 3 pagos. Entonces, por azares del destino, resulta que el cobro de esos pagos que tengo domiciliados se está haciendo al mismo tiempo mientras yo quiero hacer un retiro. Y pues resulta que quiero retirar, tengo 1,000 pesos en la cuenta y quiero retirar 800. Entonces, con los 200 que quedan, obviamente no va a alcanzar para cubrir los tres pagos domiciliados. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? ¿Quién gana? ¿Quién retira? ¿Qué pasa si al mismo tiempo los dos queremos retirar el dinero? ¿Con cuánto? La cuenta queda en negativo, si les da el dinero. O sea, ahí es donde viene el problema de la sincronía. Cuando varios hilos tratan de acceder al mismo dato o al mismo recurso o utilizar el mismo método. En este caso, pues aquí es donde tendríamos un problema, porque, por ejemplo, si a lo mejor uno de los pagos llega primero, a lo mejor en ese momento el cajero me va a decir no se puede acceder a la cuenta. O a lo mejor me dice que el saldo es de 1,000 pesos, cuando en realidad en esos momentos, como se está haciendo el cobro, todavía no se refleja el retiro del dinero. Y a lo mejor yo le doy 800 y me dice saldo insuficiente, pero pues, yo vi que tenía 1,000. Entonces, esto es uno de los problemas básicos de sincronía, bueno, de los hilos, que es la parte de las variables compartidas y de los recursos compartidos. Entonces, lo que tenemos que hacer para tener un cierto control en estos aspectos es hacer sincronización. Hay muchos métodos y maneras de sincronización. Lo que vamos a ver ahorita es la sincronización básica. Vamos a ver después otros métodos de sincronización. Pero para evitar esos problemas, lo que vamos a hacer es regular la situación que se pueda dar para lo que es la sincronía de los hilos. Existen dos mecanismos para la sincronización básica. Una se llama bloqueo de objeto y otra se llama uso de señales. Dentro del bloqueo de los objetos es de los más, vamos a decir que dentro de la sincronización hay que tener mucho cuidado porque si no se hace correctamente pueden ocurrir dos fenómenos. Puede provocar uno que se llama deadlock o que se llama bloqueo mortal, que ocurre que eh, el recurso se queda bloqueado y luego ya nadie lo usa, entonces la aplicación se queda como en espera infinita. Y la otra es que la aplicación se cuelga, es decir, se briquea porque no está la sincronización bien hecha y entra en un loop infinito. Entonces, el problema de depuración de este tipo de problemas de sincronía, pues es muy complicada, sobre todo si tengo muchos hilos. Entre más hilos tenga, la sincronía se hace más difícil. No es imposible, pero hay que tener mucho cuidado para que podamos trabajarla correctamente. Entonces, comenzamos con lo que son los bloqueos de objeto. Para bloquear un objeto e impedir que otro hilo utilice un objeto en particular mientras está en uso, se emplea la palabra synchronizer en la definición de los métodos susceptibles que tienen problemas de sincronización. Por ejemplo, yo tengo un método que comparten varios hilos, que es getNúmero. Entonces, yo quiero que cuando el hilo que esté utilizando el método getNúmero nadie más lo puede usar, le agrego el synchronizer en la definición. Eso quiere decir que cualquier otro hilo que trate de utilizar el método getNúmero, si otro hilo ya lo está usando, no lo puede usar, se tiene que esperar. ¿Qué es lo que va a generar el bloqueo? El bloqueo lo que va a generar es una cola de espera. Es decir, que si
dos hilos que son creados de la misma clase, uno ya está utilizando el método getNúmero, el otro se tiene que esperar hasta que termine todas las instrucciones del getNúmero y se libere el recurso para poder tratar de utilizarlo. Este bloqueo funciona así. Cualquier otro hilo que quiere ejecutar un método marcado como synchronize es un objeto bloqueado y tendrá que esperar a que se desbloquee. El objeto se desbloquea cuando el thread actual termina la ejecución del método synchronize, ya que ejecuta todas las instrucciones. Si otro hilo trata de utilizar el método, lo que se va a crear es una lista de espera y se irá ejecutando por el orden de llegada, es FIFO. First in, first out, primero que llega, primero que sale. Entonces, si tengo 10 hilos y de esos 10 hilos comparten un método y ese método es sincronizado, synchronized, tiene que esperarse. Entonces, vamos a decir que los 10 arrancan juntos. El hilo 3 ganó el recurso, el hilo 10 empieza a utilizar el método getNúmero. Pero getNúmero tiene 10 instrucciones, entonces se quedó en instrucción 3 porque el planificador de recursos le quitó el recurso. Entra el hilo 1. El hilo 1 inicia, pum, trata de agarrar el método getNúmero y como es sincronizado no puede, se va a la cola. ¿Por qué? Porque el hilo 3 se quedó en la línea 3 de 10 del método sincronizado. Profe, aunque el manejador de hilos lo pare, aún así no puede utilizarlo el otro. No, está bloqueado, se queda en espera. Entonces, en ese momento que queda bloqueado el 1, el manejador de eventos lo que va a hacer es que, ok, el 1 se bloqueó, le cede el recurso a otro hilo, que puede ser el mismo hilo 1 o los otros 9. En este caso, perdón, no, el hilo 1 no. El hilo 1, como está bloqueado, ya no entra, o sea, le trataría de dar el recurso. En el momento en que el hilo 1 encuentra que no puede usar el método getNúmero porque está bloqueado, se bloquea y queda en espera. Entonces se queda ahí esperando. Entonces el manejador de eventos lo que va a hacer, ok, este hilo se bloqueó, pregunta a los otros 9, hace el hilo del hilo 2 al 10, ahí está el recurso disponible. Él elige uno y se lo da el hilo 8. El hilo 8 empieza a ejecutar, trata de ejecutar el getNúmero y pants, no puede. ¿Por qué? Porque está bloqueado por el hilo 3. Y bueno, entonces no puedo, me formo en la cola después del hilo 1. Y así con todos los hilos hasta que en algún momento puede darse el caso que a lo mejor le vuelva a tocar al 3. Entonces el 3 se quedó en la línea 3 de 10. Le dan el recurso y dio la casualidad de que le dio el tiempo de terminar la ejecución del getNúmero. Entonces termina la ejecución del getNúmero, de esa función método sincronizado. Entonces lo que va a hacer es que los que estaban en cola, vamos a decir que el 1, el 8, el 7 y el 6 quedaron en cola, lo que va a hacer es que el hilo, el manejador de, no el hilo, perdón, el manejador de eventos, en lugar de preguntarle a los que están esperando tener el recurso, toma los de esta lista, toma los de la lista de espera. Entonces, inmediatamente le cede el recurso al hilo 1 para que ejecute el método. Si por alguna razón no terminó y se lo quita, pasaría al número 8 y luego el número 6 y luego el número 7. Y así, o sea, la cola se queda en espera hasta que la cola termine de resolverse, el manejador de eventos se regresa a lo principal de los hilos. Así funciona el sistema de bloqueo y desbloqueo. Esto se gestiona de manera automática con la máquina virtual. A ver si se los pongo, puedo ilustrar con acá. Profe, tengo una duda aparte. ¿Qué pasó? ¿No podría haber como que tiempos de espera innecesarios? Por ejemplo, como se comenta, el hilo 3 se queda en la línea 3. Luego, cuando el hilo 1 quiere ocuparlo, pues tiene que esperar, pero hay como que otros muchos procesos que puede hacer mientras el hilo 3 termina, o Eh, no se puede. sí, sí se puede, pero el problema es que no puede regresarse a la cola principal hasta que todos los que están en lista de espera terminen su ejecución. Ese es el problema de este método de bloqueo, de que los hilos que están en la cola, vamos a decir que en la cola principal, están esperando a que termine el que se bloqueó de ejecutarse. A ver, aquí está.
Ok. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos dentro de nuestra ejecución de los hilos, esta es nuestra ejecución. ¿Existe? Tenemos nuestra línea de ejecución que va siempre hacia abajo, ¿no? Entonces, a la hora de que se esté ejecutando, vamos a decir que aquí entra el recurso lo toma el hilo 1. Bueno, decíamos que era el hilo 3, ¿no? El H3. El H3 comienza su ejecución de su void run. Entonces, dentro de su void run, comienza a ejecutar sus instrucciones, pero se encuentra con un método synchronized, con un método sincronizado, que era getNumero. GetNumero va a tener 10 instrucciones. Entonces, vamos a suponer que en este caso, estas instrucciones se quedó en la instrucción número 2. ¿Por qué? Porque el manejador de recursos, el planificador, lo que hace es que este H3 le quita el control. Dice, ya se acabó el tiempo, tenemos que el recurso asignárselo a otro hilo. Entonces, tomamos otro hilo y vamos a decir que ahora va a ser a lo mejor el hilo 4. H4. Entonces, H4, como está construido igual que H3, hace lo mismo. Void run, su primera instrucción, su segunda instrucción. Pues su primera instrucción, void run, su primera instrucción, su segunda instrucción. Trata de hacer el get número, pero como es sincronizado, no puede entrar, está bloqueado. Entonces aquí se queda en espera. Aquí es donde se genera, vamos a decir que la lista de espera. Y esta es la lista de espera. Y vamos a ponerle que este es hilos y este va a ser la lista de espera. Entonces, este H4 se va a lista de espera. ¿Por qué? Porque no ha podido, se quedó aquí, se quedó en el synchronized get número. Entonces, ¿qué hace el manejador de eventos? Bueno, H4 ya se bloqueó, no hay nadie utilizando el recurso. ¿Quién más lo quiere utilizar? Entonces, pues resulta que aparece otro, vamos a decir que el H3, perdón, el H7. Estamos considerando que los 10 hilos se crearon de la misma clase, o sea, son todos iguales. Entonces, H7 hace lo mismo. Corre, corre las primeras dos instrucciones del void run y cuando trata de correr el get número no puede porque el H3 lo mantiene bloqueado, porque el H3 se quedó aquí. Vamos a decir que aquí tengo a H3 en su ejecución y aquí tengo a aquí tengo detenidos a H4, perdón, y ahorita que llegó H7. O sea, ya tengo dos en espera. Ok, aquí los tengo detenidos. H7. Luego tengo, pues como se me bloqueó H4, H7, pues les vuelvo a preguntar. Pues resulta que ahora H10 es el que está tratando de hacer el recurso. Es el hilo 10. Y va a ocurrir lo mismo. No, se va a quedar en la ejecución ahí y se va a ir a la lista de espera. Entonces, por alguna razón dentro del algoritmo, le tocó la suerte de que H3 vuelva a tomar el recurso. Entonces significa que H3 de donde se quedó puede continuar, puede terminar su ejecución y resulta que ya no terminó todo su void run, no terminó todo el void run, pero pues resulta que por lo menos le alcanzó el tiempo suficiente para salir del método sincronizado, o sea, de hacer las últimas instrucciones que le faltaban. Entonces vamos a decir que aquí tienen todavía más instrucciones y H3 se quedó aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En lugar de que el manejador regrese a la principal para volver a abrir el recurso,
como tengo aquí 3 detenidos, 3 bloqueados, lo que va a hacer es que va a empezar a resolver la lista. Entonces significa que el que sigue va a ser H4. Este H4 va a empezar a ejecutar esto. Resulta que aquí entra H4, se queda aquí, no le da tiempo de terminar y vuelve a regresar al método principal. Aquí, por ejemplo, vamos a decir que trata de entrar H9. H9 lo mismo. Este H de aquí ya no está porque ya está entrando, o sea, se quedó a medios del método sincronizado. Entonces, el H9 va a tratar de hacerlo, pero igual que los otros, se va a ir a la cola. H9, así. Y este H4 ya de aquí ya no está. Y así, de tal forma que todos los hilos, en algún momento, mientras no se resuelve el bloqueo, van a estar haciendo cola. Y la ejecución pues va a ir más lenta. Pero ¿qué es lo que me va a garantizar? Que todos los hilos, por lo menos cuando traten de acceder al recurso, lo van a poder hacer sin ser interrumpidos dentro de los métodos sincronizados. Entonces, conforme se vaya resolviendo, a lo mejor ya llega un momento en que este H4 le dio tiempo de salir del método sincronizado. Entonces, a H7 le correspondería tratar de entrar y es el que trataría de bloquearlo. Y así sucesivamente con todos los hilos. Obviamente, si le vuelve a tocar H3 o H4, pues ya no se van a bloquear porque ya están fuera del método sincronizado. Entonces, es importante que cuando trabajemos métodos sincronizados, los vayamos trabajando con cuidado, porque aquí es donde se consumen muchos recursos, se consume mucho tiempo, porque en esto de estar resolviendo la lista de espera, como los hilos están bloqueados aquí, únicamente los que pueden acceder son los que no estén en lista de espera, porque los de lista de espera están bloqueados. Entonces, comentan aquí que si le pones máxima prioridad a todos, ¿qué pasa? Pues nada. Si todos los hilos tienen la misma prioridad, máximo, mínima, no hace nada. Para que funcione bien, tienen que tener prioridades diferentes. Ahí sí hace cosas distintas. Pero, por ejemplo, si a la tortuga y a la liebre le pusiéramos prioridades diferentes, entonces, depende de quién tiene prioridad más alta, va a ejecutar primero todas sus funciones y luego todas las del otro. Si yo quiero que haya esa competencia entre los hilos por ocupar el recurso, tiene que tener la misma prioridad. Entonces, eso es un método. El segundo método es el uso de las señales. Es un sistema mediante el cual el hilo puede detener su ejecución a la espera de una señal que es lanzada por otro hilo. Es decir, un hilo le avisa a otro que ya puede continuar su ejecución. En este caso, el hilo que yo quiero detener utiliza el método wait, que puede ser con un tiempo o directamente sin el tiempo. Y en este caso, el hilo que está esperando que el objeto reciba la señal, pues utiliza el método notify. O sea, thread.notify. Obviamente, el hilo que yo quiero trabajar. Entonces, vamos a verlo ya un poquito mejor con el ejemplo esto del bloqueo. Esto del bloqueo y la sincronización. Entonces, aquí está el eclipse. ¿Se ve el eclipse? Ok. Entonces, vamos a hacer la simulación de un sistema de calificaciones en el cual voy a tener 2 alumnos que están esperando recibir la calificación de un profesor. Voy a crear la clase profesor y voy a crear la clase calificación. Entonces, en este caso, hasta que no tengan calificación, no van a estar, no van a dejar de preguntarle al profesor si ya la tiene, si ya la tiene, si ya la tiene. Ya en el momento que la tenga, ya. Ok, entonces vamos a crear en este caso un nuevo proyecto.
que se va a llamar escuela. Ok, dentro de nuestro source vamos a crear primero la calificación. Y lo que vamos a trabajar con esto es un synchronized public synchronized void, y le vamos a llamar esperar. ¿Qué es lo que va a hacer este esperar? Synchronized. Ahí está. En este caso yo le voy a poner un try, que cualquiera que llame a este método, lo que va a hacer es esperar. Y aquí vamos a lanzar el catch interrupted exception. Vamos a ver aquí el public synchronized void notificar. Y lo que tiene es un notify all. Ahí está. Esta va a ser la calificación, la que se va a encargar de avisarle a todos, ya sea que esperen la calificación y la notificación que me va a servir para avisarles a los alumnos que ya pueden checar la calificación. Vamos a ver cómo la vamos a echar en dar. Entonces, vamos a crear la clase alumno. La tortuga, el del libro y el de la carrera. Este está sencillo. En este caso, el alumno, va a ser los hilos. Este sí va a ser un hilo. Y en este caso va a llevar un nombre. Y va a llevar una calificación. Y vamos a modificar su constructor. Y que reciba por parámetros es una n y una calificación. Y por constructor le vamos a asignar que el nombre que le pongamos sea el nombre de la n. Y el objeto calificación que le pasemos se vaya como cal. Ahora, como es un hilo, entonces pues tenemos que definirle nuestro public boldron, que es el que se va a encargar de la ejecución. Entonces lo que vamos a hacer es que imprime en pantalla. Va a imprimir en pantalla el nombre del alumno. Dis.nombre más está esperando su calificación. Calificación. Y como va a estar esperando, le vamos a decir que vamos a decirle que la calificación
la va a hacer esperar. Aquí es donde va a detener la ejecución del hilo. Una vez que quede ya bloqueado, entonces después cuando se despierte, de hecho es igual que vamos a copiarlo. Ha recibido su calificación. Y ya es todo lo que hacen los alumnos. Indican que están esperando, esperan, y una vez que ya se les notifica que ya pueden continuar, pues le ponen que ya recibieron su calificación. Esto es todo lo que va a hacer el alumno. Entonces voy a crear otra clase, que este va a ser el profesor. El profesor también va a ser un hilo. Y el profesor, bueno, le vamos a poner nombre directamente, las calificaciones. El objeto calificación con el que va a trabajar. Ok, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Pues nos conectamos el lunes. Empiezo a checar los que me faltan del cajero y les dejo la actividad de hilos para que la entreguen, la empiezo a calificar el miércoles. Ahorita por cuestión de tiempo ya no nos da tiempo de... Bueno, no, sí. La voy a subir al módulo. Al módulo voy a subir la actividad de los hilos. Y ya si hay dudas, las checamos el lunes. Así la podemos hacer. El lunes solamente se conectan los que no les he revisado ¿cómo se llama? No les he revisado el cajero. Y voy a subir la actividad al Moodle. Si hay dudas de la actividad, entonces el mismo lunes se conectan y resolvemos dudas. Pero eso ya se entregaría martes y miércoles, ¿eh? Pero lo de la actividad de hilos se entrega, le empiezo a checar martes y miércoles. Ok, ya pasé lista.